Sí, un poco, versículos. un poquito lo leí un poquito. Ya mañana voy a hacer fotocopia. Bárbaro. Pero, Sí, sí. sí, se Sí, puede. Sí, ahí lo abrí. Yo lo abrí en el mismo navegador, en el celular. excelente. Así pueden ir continuando con las lecturas. Bueno, muy bien. Vamos a estar orando. Les voy a pedir si pueden silenciar los micrófonos. Ahí están todos silenciados. Igual. Bien. Y bueno, cuando tienen que hacer una pregunta, enciéndanlo directamente. Lo encienden y hacen la pregunta. Bien. Muy bien. Oramos. Amado Señor, queremos darte gracias por esta tarde que podemos compartir juntos tu palabra, compartir este tema, Señor, sobre la sanidad, que es una parte tan importante de la obra en la cruz, Señor, de tu redención. Gracias queremos darte porque vos pensaste en todo nuestro ser, no solamente en salvar nuestro espíritu, sino también nuestra alma de la opresión espiritual, de los sentimientos encontrados que a veces hay, de los dolores, de las faltas de perdón, y también nuestros cuerpos, Señor, nuestra carne, Señor. Gracias, gracias, porque no querés enfermedad para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque querés salud, porque querés salvación, porque querés libertad, porque querés vida, porque viniste a traer vida abundante, porque viniste a restaurar, Señor, lo que se había roto, se había quebrado allí en Edén, Señor. Tú viniste, el postrer Adán vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no darte gracias, Señor, por todos tus favores, por todos tus bienes? Como decía el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos nuestros pecados y también quien sana todas nuestras dolencias. Santo, gracias te damos, bendito. Gracias por cada hermano que está sumándose a este estudio, Señor. Te pido estés bendiciendo cada una de las vidas, Señor, y nos estés acompañando en estas horas, Señor, para poder estar profundizando en tu palabra y que tu palabra, Señor, produzca ese fruto por el cual salió de tu boca, Señor, que produzca vida abundante en nosotros. Sabemos que tus palabras son espíritu y son vida, Señor, y las recibimos de esa manera, Señor. Cuando recibimos tu palabra, recibimos tu vida, Señor, que produce fruto abundante en nuestro ser interior y también, Señor, en nuestro cuerpo. Te damos la gloria, Santo, te bendecimos y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. El primer tema que habíamos visto, ¿de dónde proceden las enfermedades? ¿Quién me puede decir la respuesta? De Satanás. De Satanás. Bien, de Satanás. Entró a la humanidad por la caída, por la desobediencia, y el agente por el cual ingresó fue Satanás. Así que la enfermedad no proviene de Dios. Esto lo tenemos que grabar, esta verdad la tenemos que grabar en nuestra mente, en nuestro corazón, la tenemos que grabar porque no podemos nunca recibir la enfermedad como si fuese algo de Dios. Jamás va a estar utilizando la enfermedad Dios como jamás va a estar utilizando el pecado Dios, porque son cosas opuestas a Él, opuestas a su naturaleza. Ahora vamos a ver cuál es la voluntad de Dios respecto a las enfermedades. Agregamos a Verónica. Bienvenida, Verónica, bendiciones. Bendiciones, pastor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien.
Bueno, ya estamos ahí comenzando con el apunte. ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a las enfermedades? Entonces, la enfermedad no proviene de Dios, pero, bueno, la pregunta que muchas veces surge es, ¿pero Dios la utiliza? Aunque no provenga de Dios, aunque Dios no sea la fuente de enfermedad, ¿Dios la utiliza para algo? ¿Dios la utiliza para cumplir sus propósitos, aunque no provenga de Él? Y esta pregunta lo muestra a Dios como, no sé si vieron la película, los más grandes seguro que sí, la película El Padrino, que el padrino no hacía los actos de vandalismo, pero mandaba a la gente, ¿no? Y la frase que se utiliza seguido, ¿no? Que parezca un accidente, ¿no? Entonces nos imaginamos un poco a Dios como el padrino, que dice, no, yo no soy, ¿no? Pero lo mando al diablo, estoy tercerizando el trabajo. Yo no hago el trabajo sucio, pero bueno, vamos a contratar al enemigo y vamos a utilizar al enemigo y utilizar sus maldades, utilizar sus obras para hacer las mías. Bueno, vamos a ver si eso es realidad. Ya adelantamos que no, ¿no? Como ya con la ilustración que lo estoy presentando, no puede ser Dios el padrino, ¿verdad? Así que no está tercerizando el trabajo porque él no puede hacer el trabajo sucio, ¿no? Él no hace ningún trabajo sucio. Todo lo que proviene de Dios es bueno, vimos en la primera clase. En todo lo que creó Dios es bueno. En el cielo hay solamente cosas buenas y en el cielo se cumple su voluntad sin estorbos. ¿Bien? Cuando ocurrió la caída, dice Apocalipsis, ¿ven? El pasaje que estuvimos leyendo el martes, que el dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, que terminaron siendo los ángeles caídos, ¿bien? Y fueron lanzados del cielo, fueron quitados, sacados del cielo. O sea, en el cielo se cumple la voluntad de Dios al 100%. ¿Bien? Así que en el cielo se cumple la voluntad de Dios y cuando vemos en Apocalipsis cómo va a ser nuestro futuro, cómo va a ser, cómo son hoy los lugares celestiales y cómo va a ser cuando nosotros estemos en los lugares celestiales, no encontramos enfermedad. ¿Por qué? Porque en la creación de Dios, en lo que hizo Dios, no hay enfermedad, no hay mal. Así como no encontramos pecado, tampoco encontramos enfermedad. Y en el cielo se hace solamente su voluntad. Por lo tanto, si su voluntad fuese enfermedad, habría también enfermedad en el cielo. ¿Bien? Si fuese buena para algo. Pero no es así. Comencemos a ver desde la revelación de la divinidad, la revelación de la voluntad de Dios, la revelación del propósito de Dios con la creación, del propósito de Dios con el hombre, es progresiva. En la Biblia es progresiva. No tenemos la revelación plena de Dios en los libros de la ley. Los primeros 5 libros se llaman el Pentateuco. También los judíos lo llamaban la ley. Son atribuidos los 5 primeros libros a Moisés. Bueno, allí no está la voluntad de Dios expresa bien claramente. Tampoco la encontramos en los libros históricos, tampoco la encontramos en los libros proféticos. No está en los libros poéticos, en Proverbios, Salmos, Job, Eclesiastés y Cantares. No está plenamente desarrollada. Vemos partes de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios perfecta, completa, la tenemos en su Hijo. Por eso, Hebreos, que presenta a Jesús contra el Antiguo Testamento, porque les está hablando justamente a los hebreos, al pueblo de Israel, le dice, en la antigüedad nos habló Dios a través de
profetas, a través de los patriarcas, a través de los padres y a través de los profetas. Y ahora pone un pero. Y siempre en el Nuevo Testamento, cuando lean las cartas mayormente, presten mucha atención donde hay un pero. Cuando hay un pero, hay un quiebre. Cuando hay un pero, quiere decir la parte de atrás que dije, la afirmación que dije atrás, fue de esa manera hasta un tiempo. Y ese pero divide dos pactos, divide el antiguo pacto y divide el nuevo pacto, ¿no? Antes fue así, pero ahora es de esta manera, ¿no? Antes fue, entrábamos al pacto por la circuncisión, pero ahora los de la circuncisión, ¿quiénes son? Los de la fe. ¿Ven? Siempre que encontramos un pero, divide los dos pactos y nos dice, antes era de esta manera, pero ahora es de esta otra. Y el autor de los Hebreos comienza justamente la carta al pueblo de Israel diciendo de esta manera, ¿no? En la antigüedad nos habló Dios a través de los padres y a través de los profetas, por canales imperfectos y de manera imperfecta, o sea, filtrado, mezclado, un poco de Dios, un poco de hombre. ¿Bien? Y ahora encontramos el pero ahora nos habló a través de su Hijo. Pero habló a través de su Hijo, quien es. Pero ahora nos habló a través de su Hijo, quien es la misma imagen de su sustancia. O sea, lo que escuchamos de Jesús es la divinidad, la deidad hablando, es Dios hablando, ¿no? Así que en el Antiguo Testamento tenemos parte, ¿bien?, de la revelación de Dios, pero siempre lo tenemos que estar contrastando con el Nuevo Testamento, porque es en el Nuevo Testamento donde tenemos la revelación plena. Por eso vemos que en toda la Biblia completa hay una revelación progresiva. Vamos a ver el tema de la sanidad dentro de esta revelación progresiva. Veamos la revelación de la voluntad de Dios con respecto a sanidad en el libro de la ley. Cuando son libertados de Egipto, son liberados y están en el desierto, después de ver tantas cosas maravillosas, ¿no? Las 10 plagas y que a ellos no los tocó ninguna, el mar abierto, ellos pasar en seco por el mar y ser destruido todo el pueblo el ejército egipcio, ¿bien? Una y otra maravilla. Cuando tenían un problema, siempre caían en lo mismo, este pueblo duro de cerviz, decían, y murmuraban contra Dios. Y en lo que terminó llamándose las aguas de Mara, ¿bien?, el lugar que le pusieron por nombre Mara, fue de esta manera: llegaron a un lugar donde las aguas no eran potables y murmuraron contra Dios. Dios les dice a Moisés: toma un palo, una vara, ¿no?, tírala en el agua y las aguas van a ser sanadas. ¿Bien? No son pocos los comentaristas, los estudiosos de la Biblia que ven una relación entre el madero que le hace tomar y tirarlo al agua y la sanidad con la cruz. Bien, no son pocos los que hacen esa unión, ¿no? Así que después de sanar las aguas, le dice en Éxodo 15:26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. ¿Bien? Acá lo vemos a Dios comprometiéndose y presentándose al pueblo como el sanador. ¿Bien? Diciendo como condición, la condición comienza en el versículo
Bueno, dice, si oyes atentamente, ¿cuál es la condición de este pasaje? Oír atentamente la voz de Dios, hacer lo recto delante de sus ojos, dar oído a sus mandamientos y guardarlos, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia de eso? No llegaría a enfermedad. Ahora vamos a ver el término, ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Bien? Porque eso también nos suena medio raro y acá también podemos interpretar que Dios es el padrino, ¿no? Porque no está enviando enfermedad a uno, pero está enviando enfermedad a otros. Y es Dios el que envía la enfermedad. Bueno, vamos a estar analizando eso también. Así que en Mara, Dios se está comprometiendo con el pueblo a ser su sanador. ¿Con qué condición? Oír a Dios y seguir en sus estatutos. En el Sinaí, cuando Moisés sube al monte, comienza a revelarles la ley. Dios comienza a revelarle a Moisés la ley. Y dice, veamos primero la condición en Éxodo 23, 21. Oye su voz y no le seas rebelde, sino cumple con los mandamientos, ¿no? ¿Y cuál es la promesa que está en el versículo 25 y 26? A Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Una vez más, luego de dar la ley, o en el momento de estar dando la ley, dice, oigan lo que yo tengo para decir, oigan mis mandamientos. ¿Por qué? Porque mis palabras son salud, porque mis palabras son vida, ¿no? A los que la hallan les son vidas. Si oyen mis mandamientos, si no son rebeldes a mi voz, ¿no? Yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Y no habrá mujer que aborte ni estéril, y yo completaré el número de tus días. Esa es la promesa. Hasta podemos decir, bendecirá tu pan y tus aguas también. Pero eso sería para otro curso, ¿no? Está hablando también de que nada nos va a faltar. En Filipenses también tenemos eso, ¿no? Diciendo Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que le falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere bien para nosotros. Porque Él quiere salud y Él quiere bienestar. Porque no quiere que estemos, en este caso, si no tenemos recursos, no podemos estar haciendo su obra. Él necesita que tengamos recursos para que podamos estar haciendo su obra, ¿no? Como necesita también que tengamos salud para que podamos estar haciendo su obra. Entonces vemos también acá en el Sinaí la condición, oír su voz, no ser rebelde, y su compromiso, yo quitaré la enfermedad en medio de ti. En Deuteronomio tenemos 39 años de paso. Si vemos un poquito la historia, todos los que salieron de Egipto fueron duros de corazón, fueron lentos para oír y fueron quedando todos en el desierto. Estuvimos viendo el salmo que se le atribuye a Moisés, que decían, ¿qué pasa que tu ira nos está consumiendo? No llegan a 70 años o llegan a 70 años y los más fuertes a 80, ¿no? Se están muriendo antes de tiempo. ¿Qué pasa? ¿No? Es que eran lentos para oír, ¿bien? Duros de corazón. Así que toda esa generación cae toda en el desierto y queda una nueva generación para entrar en la tierra prometida. ¿Qué hace Dios con esta nueva generación? Le confirma este pacto de sanidad. Deuteronomio 7:15 dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces,
no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿No? Nuevamente, bueno, ahora a la nueva generación le está reconfirmando su compromiso de sanidad. Y en Deuteronomio 28, que tenemos los beneficios de la obediencia y las consecuencias o las maldiciones que vienen por la desobediencia. ¿Bien? Si leen todo Deuteronomio 28, van a encontrar bendiciones a la obediencia y maldiciones por desobedecer. Entre ellas, dice, entre las consecuencias por desobedecer la ley del Señor, dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no se encuentra escrita en este libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. ¿Bien? Dentro de las maldiciones. Así que dentro de las bendiciones está el compromiso de sanar. ¿Bien? Resumí. Sí, Patricia. Perdón, ¿qué versículo era? ¿28 cuánto? 61. Gracias. Hay toda una lista de un montón de enfermedades. Úlceras, problemas, muchísimas. Después lean el capítulo 28 de Deuteronomio y empieza a leer un montón de enfermedades, ¿no? Pero no son todas las enfermedades que existen. Bueno, el versículo 61 incluye todas las que no están nombradas. Por eso dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita acá, ¿no? Jehová la enviará, dice. Así que ahí está incluyendo todas las enfermedades que quedaron fuera de esa lista. Ahora veamos por qué dice Jehová la enviará, que es un problema con el que se encuentran muchos, nos encontramos muchos, yo también me lo encontré y hubo que investigar y estar solucionando este tema para poder llegar al lugar de la confianza, de la fe que obtiene resultados, ¿verdad? Si no estamos, Dios nos está enviando cosas. ¿Bien? Declaraciones tales como, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y demás, ¿no? Jehová enviará sobre ti toda plaga. Y todo pasaje similar que encontramos en el Antiguo Testamento no está revelando a Dios como ejecutor, sino como legislador y como juez. ¿Qué significa esto? Dios no es el ejecutor que está enviando esas enfermedades, sino el legislador. ¿Qué es un legislador? El que hace leyes. ¿Bien? ¿Qué ley hizo Dios en su creación? La ley de siembra y de cosecha. ¿Bien? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. ¿No? Él es el creador de la ley de siembra y de cosecha. De esta manera, en siembra y cosecha, funciona el mundo desde su creación. Entonces, en ese sentido, es que Dios se hace responsable de la enfermedad. En ese sentido, en el Antiguo Testamento se está haciendo responsable de la enfermedad. No se está haciendo responsable como ejecutor de que Dios es el que la envía porque esa es mi voluntad y yo quiero eso, sino que es responsable como legislador. ¿Por qué? Porque creó la ley de siembra y de cosecha. Entonces, él le dice al hombre que hay dos caminos. Tenés el camino de vida y tenés el camino de muerte, ¿no? Le dice cuáles son los estatutos para uno y si desobedece, termina en el otro. Y le dice cuál es el final de un camino y cuál es el final del otro. ¿Bien? Esa y según la decisión que tomen, va a ser lo que va a estar recibiendo la persona. ¿Bien? En ese sentido,
es que Dios se hace responsable, ¿bien?, de la enfermedad. Pero no es porque Él quiera que el hombre tome el camino de la muerte. No quiere que tome el camino de la muerte. Le está advirtiendo que ese camino lleva a la muerte. ¿Bien? Ese camino es el camino de destrucción y lleva a la muerte. Se lo está advirtiendo. Sin embargo, bueno, cada uno es libre de su decisión. Avanzando desde la ley, después de la ley, entramos en el tiempo de los profetas. En Lamentaciones 3:33 busqué la versión de la NBI, que es más clara. Dice Lamentaciones 3:33, el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. ¿Bien? Acá todavía, y sepamos que es el Antiguo Testamento y hablamos de que hay una revelación progresiva, acá todavía se está poniendo, por así decirlo, la culpa sobre Dios, ¿no? El Señor nos hiere y nos aflige, ¿no? Pero está diciendo que no es la voluntad de Él, ¿no? Pero no es porque sea de su agrado. En realidad, y a la luz del Nuevo Testamento, podríamos estar explicando este versículo diciendo, nosotros elegimos el camino de la herida y de la aflicción. ¿Bien? Somos nosotros los que nos metemos por ese camino. No es el Señor el que nos hiere y nos aflige. ¿Bien? Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Bien, continuando. Veamos la revelación de su voluntad en los nombres con los que se dio a conocer. Hay ciertos nombres con los que se presentó Dios en el Antiguo Testamento que los llamamos los nombres redentores, y son más que un nombre como para reconocerlo a Dios. Están manifestando su naturaleza. En todo Oriente tiene muchísima importancia el tema de los nombres. ¿Ven? Nosotros solemos poner en Occidente nombres porque suenan bonito, nada más. Y muchas personas ni se preocupan del significado y terminan poniendo significados horrendos, ¿no? Pero como suenan bonito, le ponen ese nombre y después cuando se enteran de qué significa ese nombre se espantan. ¿Ven? Pero en Oriente es al revés. Aunque no suene tan bonito, si tiene un buen significado, es como que le ponen un nombre profético. Y de esa manera utiliza Dios sus nombres, ¿no? Dios se revela y revela su naturaleza, revela su carácter. ¿Qué es su naturaleza? ¿Cómo es Él? Revela su voluntad, revela su carácter, revela su naturaleza a través de sus nombres. Veamos algunos de estos nombres redentores. Jehová Sama, Ezequiel 48:35, significa el Señor está aquí. Se presentó de esta manera porque Dios promete comunión continua con nosotros. ¿Bien? ¿Cómo lo vemos manifestado esto en el Nuevo Testamento? A través de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Mateo 28:20. ¿Bien? Ahí chequeé, pensé que había escrito alguien. ¿Qué versículo era, Juan? Perdón. Ezequiel 48:35. El Señor está aquí. Esto lo tendríamos que estar viendo en una Biblia hebrea, ¿no? Para ver el nombre justo, Jehová Sama, ¿no? O también en la Biblia textual. La Biblia textual y una Biblia católica que se llama la Biblia de Jerusalén respetan mucho estas traducciones.
cuando Dios se manifestaba con un nombre o cuando se manifiesta con Jehová, bueno, ponen las 4 consonantes con las que está escrito el nombre, ¿no?, que se llama el tetragrama, ¿bien? Respetan mucho ese nombre. ¿Bien? Este primero, Jehová Sama, el Señor está aquí. Y Jesús lo dijo justamente, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Ma, ¿querías decir algo? No, le quería decir, la chica que pregunta que tiene todo acá anotadito en la clase. Están todos los versículos Ah, sí, en el apunte, en el en el apunte. apunte de la clase 2, ese Por que si no subimos, tiene tiempo de anotar, claro, que tiene escrito todo. están todos los versículos anotaditos. Muy bien. Bueno, segundo nombre, Jehová Shalom. Shalom es paz. El Señor es paz. Jueces, capítulo 6, versículo 24, se presenta de esa manera, como el Señor es tu paz. Dios nos promete su paz. ¿Cómo lo vemos esto en el Nuevo Testamento? El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dijo Jesús. ¿Bien? Él es nuestra paz. Tercer nombre, Jehová Raaj. En el Salmo 23, versículo 1, significa pastor, Raaj. El Señor es mi pastor, Jehová Raaj. ¿Bien? Bueno, podemos imaginarnos, ¿no? Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. Juan, capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Pueden ver esto? En el Antiguo Testamento está Jehová manifestando su naturaleza a través de sus nombres, y estamos yendo al Nuevo Testamento a ver que Jesús es todo eso. ¿Bien? A verlo a Jesús manifestándose de esta manera, como el que está siempre con nosotros, como el que es nuestra paz, como el que es nuestro pastor. Cuarto, Jehová Jireh, proveedor, el Señor proveerá, así se le manifestó a Abraham cuando el sacrificio de su hijo, de Isaac, ¿bien?, y proveyó un carnero ahí para el sacrificio. Él es el que provee. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tremendo, ¿no? Si nos dio lo más valioso que tiene y nosotros nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad por cosas que nos pueden llegar a faltar, o por, no llego a pagar esta boleta, o no llego a hacer esto. El que no escatimó a su hijo, si nos dio lo más valioso que tenía, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? ¿No? En el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, nos dice que no estemos ansiosos también, que estemos tranquilos, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas, y cuando se ponen a ver todo lo que es las demás cosas que dice atrás, ¿no?, está hablando de todas las cosas que normalmente buscamos los seres humanos, ¿no? Nos preocupamos por el techo, nos preocupamos por la ropa, nos preocupamos por la comida. Dice, no se preocupen por esto. En otra ocasión dice, no se preocupen por esto, manada pequeña, porque el Padre les dio a ustedes el reino, ¿no? Les plació darles el reino a vosotros. ¿Ven? Así que Él es nuestro proveedor. ¿Cómo no nos dará con Jesucristo también todas las cosas? Porque dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quinto, Jehová Nisi, el Señor es nuestro estandarte. Y esto era algo que se utilizaba en los ejércitos, se utilizaba para las guerras, ¿bien?, los estandartes que levantaban cada ejército. Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte.
nuestra bandera de victoria. Y en esto lo podemos ver en Colosenses, capítulo 2, versículo 15, que Jesucristo en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Bien? Se levantó el Señor como bandera de victoria. Y Pablo va a estar diciendo la contradicción de la cruz, porque lo que veía el mundo era derrota, pero lo que veía Dios y lo que ve ahora el pueblo de Dios es victoria en la cruz, ¿no? La contradicción que hay en la cruz. Ese era nuestro estandarte de victoria, que después, bueno, la iglesia lo entendió y empezó a utilizar la cruz como señal de victoria, ¿no? Con este símbolo venceremos, dijo Constantino. Muy bien. Sexto, Jehová Sidkenu. Ese está en Jeremías 23:6. El Señor es nuestra justicia. Y no solo el que hace justicia por nosotros, sino nuestra justicia, el que nos justifica a nosotros, el que nos hace justos a nosotros, ¿no? Nos hace justos delante de quién? Delante del juez, delante de Dios, ¿no? Él nos justifica, nos limpia, ¿bien? Nos hace justos. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ¿por medio de quién somos justificados? Por medio de Cristo, a través de la fe, ¿no? Pero Él es el que nos justifica, Él es el que nos hace justos. ¿Bien? Y por último, y dejamos justo este último de los nombres redentores, porque es el tema que nos compete a esta ocasión, ¿no? Jehová Rafa. Rafa significa sanador. Yo soy el Señor tu sanador. Así se manifiesta en Éxodo 15:26, cuando después de estar dando la ley, se manifiesta así al pueblo, ¿bien? Cuando lo libera de Egipto y le dice que ninguna enfermedad, ninguna plaga de la que le alcanzó a los egipcios, los iba a alcanzar a ellos. ¿Cómo vemos esto en el Nuevo Testamento? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Bien? Jesucristo es nuestro sanador, porque Él cargó en Él, así como cargó todos los pecados, cargó en sí también con nuestras enfermedades y con nuestras dolencias. Mateo capítulo 8, versículo 17. ¿Bien? Bueno, vemos esto en el Antiguo Testamento, aunque acá estuvimos comparando los nombres redentores con el Nuevo Testamento para estar viendo cómo se cumple en Jesús esto. Pero ahora vamos a pasar, y recuerden que dijimos que la revelación es progresiva, ahora vamos a pasar a la revelación de la voluntad de Dios con respecto a la enfermedad a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Y comencemos diciendo, como dice Colosenses 1:15, recordando que Jesucristo es de manera visible la imagen del Dios invisible. Jesucristo es de manera visible la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando los discípulos le preguntaban, Señor, muéstranos al Padre, ¿recuerdan lo que dijo Jesús? Que estaba con ellos y no se daban cuenta. Decía, estoy con ustedes y si lo han visto a Él, lo han visto a Dios. Exactamente, exactamente. No. Tanto tiempo estuve con ustedes, ¿eh?
Ahora, eso no significa que Jesucristo sea el Padre. ¿Ven? No mezclemos las cosas, ¿no? Eso no significa que Él sea el Padre. Pero Toma. Bendición. Pero... Perdón, un momentito. Ahí está. Eso no significa que sea el Padre, ¿no? Pero le está diciendo, yo hablé las palabras de mi Padre. Yo hice todo lo que vi hacer a mi Padre. Todo lo que hago es la voluntad de Dios. Así que si me viste a mí, viste al Padre. Si vos querés ver con ojos al Padre que es espiritual, no, yo solamente estuve en su presencia, ¿no? Pero todo lo que tenés que ver, lo viste en mí, está diciendo Jesús. ¿Bien? Así que Jesús es de manera visible la imagen del Dios invisible. Hebreos es muy interesante todos los datos que da. Habla de sustancia. ¿Bien? Él es la imagen de su sustancia, dice, la imagen misma de su sustancia. A ver si encuentro el pasaje. 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Bien? Habla de la imagen misma de su sustancia. Estamos hablando de sustancia, que sustancia es algo físico, es algo material. ¿Bien? Perdón, ¿qué texto era ese? Hebreos 1:3. Perfecto. Cuando hablamos de sustancia, estamos hablando bueno, ahora que conocemos un poco de ciencia, estamos hablando de átomos, estamos hablando de materia, estamos hablando de algo concreto, no algo abstracto. ¿Bien? Y esto es importante, porque Dios no es una idea, porque Dios no es un pensamiento, Dios no es un... el amor es algo abstracto, porque el amor es una acción que nosotros debemos hacer. No se puede agarrar el amor, ¿no? Entendemos el concepto de abstracto y concreto. Bueno, Dios no es algo abstracto. Y acá lo está especificando claramente. Aunque sea de una sustancia muy diferente a la sustancia que Él creó, Dios es algo concreto, ¿verdad? Totalmente con otras propiedades. Una sustancia que es eterna. Todo lo que Él creó no es eterno en el sentido de que no tuvo nunca comienzo, ¿bien? Porque la sustancia que nosotros vemos es creación de Él, pero Él es sustancia. Él es algo concreto. Él existe, está, es sustancia. Aunque es una sustancia que nosotros no podemos explicar, que no conocemos, que no está dentro de la tabla periódica de los elementos. ¿Ya? Aunque en la tabla periódica de los elementos hay unos cuantos cuadraditos vacíos, ¿no? ¿Y qué serán esos cuadraditos? Bueno, pero sí es una sustancia. Y Jesucristo es la imagen visible, lo que podemos ver de lo invisible, de la sustancia eterna, que también el verbo es esa sustancia eterna, porque el verbo estuvo con Dios desde el principio. Así comienza el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Bien? Mostrando diferencia entre el Padre y el Hijo, y mostrando igualdad de sustancia entre el Padre y el Hijo. El verbo estaba con Dios, uno está con el otro, son diferentes, y el verbo era Dios. Son diferentes porque son dos personas diferentes, ¿no? Pero son iguales
porque son de una misma sustancia. Son dos. Nos enteramos que eran tres. El Espíritu Santo también es una persona con su personalidad aparte y la misma sustancia divina, eterna. Bien. Entonces, vemos esto, que la revelación de su Hijo, por eso es tan importante, porque es Dios mismo revelándose. Y cuando nosotros vemos a Jesús hacer cosas en los 3 años de ministerio, tal vez pensamos, bueno, eso lo hizo porque él quiso hacerlo en ese momento o porque se le ocurrió. No, todo lo que hace Dios es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es permanente. La voluntad de Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, cuando vemos a Jesucristo, estamos viendo a la deidad hablando, a la deidad haciendo cosas, a toda la divinidad manifestando su voluntad. ¿Bien? Así que por eso es tan importante y por eso algunas Biblias ponen las palabras de Jesús en rojo. Y algunos en broma, en chiste, dicen mucha atención a las palabritas que están en rojo en la Biblia, ¿no? Porque es Dios mismo hablando, sin ningún intermediario. Jesús es de manera visible la imagen del Dios invisible. Entonces, Colosenses 1:15. En Hebreos, haciendo alusión a un pasaje del Nuevo Testamento y hablando sobre el Mesías, sobre el Cristo, habla justo del punto de la voluntad, ¿no? ¿Para qué viene el verbo a encarnarse? Y dice el autor de Hebreos que dijo, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Para qué se encarna el verbo? Para hacer tu voluntad, para hacer la voluntad del Padre. Así que todo lo que vamos a hacer a Jesús es voluntad del Padre. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y repetimos nuevamente, no está diciendo que el Hijo y el Padre sean una misma persona, está diciendo que es una misma voluntad. Todo lo que me escuchaste decir a mí es todo lo que dice el Padre. Todo lo que me viste hacer a mí es todo lo que vas a ver hacer al Padre. ¿Por qué? Porque tenemos una misma voluntad. Porque tenemos un mismo propósito. Porque venimos a redimir, venimos a restaurar, venimos a dar vida, porque lo nuestro es todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable, todo lo de buen nombre, todo lo que es de virtud. ¿Bien? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La misión con la que se presenta en la sinagoga y lee el libro de Isaías, el rollo de Isaías, ¿no? Revela cuál es la voluntad de Dios mismo, ¿no? La misión del Mesías. Cuando toma el rollo en la sinagoga, al principio de su ministerio, y abre en Isaías, lee, acá tenemos el pasaje en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Está manifestando la misión que tenía el Mesías. ¿Cuál era esa misión? La primera, de carácter evangelístico. Anunciar, dar buena a los pobres, ¿no? Me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El que estaba mucho más de pobreza material, ¿no? De pobreza espiritual, el que estaba desahuciado, el que no tenía propósito de vida, el que se hacía las preguntas trascendentales, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy? ¿Para dónde voy? Bueno, vengo a anunciar la buena noticia, ¿no? Dios te ama, Dios te creó por amor,
porque te ama. Dios te puso en este mundo para que disfrutes de este mundo y quiere relacionarse con vos, quiere que tengas vida abundante y tiene un propósito con tu vida que va para llevarte de gloria en gloria, ¿no? Vengo a traer buenas nuevas a los pobres, ¿no? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿eh? Los que están quebrantados de corazón, también en depresión, en desánimo, vengo a traer sanidad a estos. Pregonar libertad a los cautivos, los oprimidos espirituales, ¿no? La cruz de Cristo iba a traer libertad de esa opresión espiritual. Dijimos en la clase pasada, ¿cuándo fue que el hombre le pasó las llaves que Dios le había dado de la tierra? Se las pasó al diablo, ¿bien? Y ahí se hizo esclavo del diablo. ¿Cuándo fue? En el Edén. Dios lo crea y está en comunión perfecta con Dios, y se guiaban por ese señorío. Dios era su Señor. Dios era su Señor, recibía de Dios y obedecía a Dios en comunión. Al desobedecer a Dios, rompe esa comunión y comenzó a obedecer al diablo, ¿no? Empezó a seguir los consejos del diablo, entonces el diablo terminó siendo señor, él se hizo esclavo del diablo. ¿Qué viene a hacer Jesucristo? Viene a pregonar libertad a los cautivos, a los que están cautivos por el diablo. Hasta acá tuvieron cadenas atadas con el enemigo. Yo vengo a anunciar que se cortan esas cadenas. Y finalmente dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y uno puede decir, y tal vez la vista a los ciegos es de manera metafórica, a los que están en ceguera espiritual, ¿no? Y la opresión también puede ser algo amplio, ¿no? El término. Pero después, cuando Juan el Bautista manda a discípulos a preguntar si verdaderamente él es el Mesías, veamos lo que le responde Jesús. Y de hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11, 4 y 5. Y ahí nos está aclarando cuál era la misión del Mesías, cuál era la misión del siervo. Y les puse ahí ver Isaías 35, 5, 6, porque se esperaba, y esta tranquilidad que le trae Jesús a Juan, diciéndole, mirá el cumplimiento de esto, era porque se esperaba del Mesías que haga estas cosas, que sane, que el que no podía ver vea, que el cojo pueda saltar, que el ciego pueda ver, que el mudo pueda hablar. Tenemos una canción bien de campaña, y el cojo saltará, con el arpa danzará, el poderoso de Israel. Bueno, eso lo esperaba el pueblo judío del Mesías. Cuando venga el Mesías va a hacer estas cosas. Entonces toma este pasaje Jesús en la sinagoga y dice, acá se cumplió, hoy se cumplió esta palabra delante de ustedes. Y después de unos meses de ministerio, Juan, encarcelado y tal vez haciéndose la cabeza por toda la situación a su alrededor, ahí preso, dice, ¿seguro sos vos? ¿Me confirmás que sos vos? Sí, vayan y díganle que lo que Isaías dijo de mí, lo que se esperaba del Mesías, está ocurriendo ahora. ¿Bien? Los cojos, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Hacemos un break.